Bienvenido y bienvenida al episodio número 36 del podcast de Gas Renovable. Hoy nos acompaña Raúl Muñoz Torre, catedrático del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Valladolid. Investigador de prestigio internacional en biogás, digestión anaerobia, tratamiento biológico de gases y aguas y valorización de residuos mediante biotecnología. Con más de 2 décadas dedicadas a explorar cómo convertir residuos orgánicos en energía renovable y una amplia trayectoria científica, Raúl representa la cara seria, rigurosa y optimista de la bioenergía en España. En esta entrevista queremos comprender desde la ciencia por qué el biogás y el digestato no solo son soluciones energéticas, sino también herramientas poderosas para la agricultura sostenible, la economía circular y la descarbonización. Muy buenas tardes, Raúl, y bienvenido al podcast de Gas Renovable. Buenas tardes, Yolanda. Es un placer contar contigo esta tarde. Raúl, ya tenía yo ganas de conversar contigo porque, aunque no nos conocemos, yo sí que sigo tu trayectoria, suelo leer los artículos que has publicado, alguna que otra charla muy interesante que he visto tuya, que además se compartió en redes sociales, y bueno, pues tenía muchas ganas de que visitaras el podcast. Nada, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues Raúl, me gustaría que empezaras la entrevista compartiendo 4 o 5 cosas personales sobre ti. Puede ser un pasatiempo, un hábito, un libro, una película, lo que tú quieras. Sí, no sé, la verdad es que así cosas personales, pues nací en un pueblecito de Soria, en Almazán, vine a estudiar aquí y desde entonces la verdad es que me he estado dedicando mucho a la ciencia, ¿no? He ido muchos de los pasatiempos que tenía en adolescencia y juventud. Los he ido dejando, ¿no? Por la ciencia, que ha sido mi gran pasión hasta, pues sí, hasta ahora. Y nada, es la pasada semana empecé otra pasión porque tuve una hija, y tuve una hija, entonces espero que sea esa mi segunda gran pasión a partir de ahora. Hombre, enhorabuena, papá. Sí, muchas gracias. Mucha felicidad. Os Sí, deseamos sí, mucho es muy bonito. Sí, sí, que lo disfrutes mucho. Bueno, pero cuéntanos algo, no sé, qué libro estás leyendo, la última película que te ha gustado, un hábito que tengas, algo así un poquito. ¿Te gusta cocinar? No sé. Sí, me gusta más comer, me gusta cocinar, sí que tomé muchos cursos de cocina en el pasado. Literatura, la verdad es que no consumo. He de reconocer que es mi gran asignatura, consumo literatura científica. Básicamente son artículos científicos, tesis, sé que es un poquito friki, pero al final es, ¿sabes? El estar en investigación, y es un mundo internacional, pues al final la lectura de un libro, la sustituyo por una lectura de tesis, por un compromiso en Italia, en Australia, y ahí se va. Mi tiempo de lectura es bastante más aburrida que la literatura comercial, lamentablemente. Bueno, pues Y haces, cine, y sí, sí, sí. cine, la verdad es que ese cine de desconexión cerebral es el que necesito. Me gustan mucho las películas españolas de humor, ciencia ficción, todo aquello que sirva para desconectar el cerebro de la ciencia también. Muy comprensible, ¿eh? Por otro lado, muy comprensible porque la labor de investigación y la ciencia, la verdad que tiene que ser algo que te exprima las neuronas a tope y nada como una buena película y una buena historia para desconectar. Sí, la ciencia que quizás es la lo menos exhausto, la burocratización del sistema, es lo que más tiempo nos consume, más energía, y es el principal cáncer ahora mismo del sistema público universitario español. Es el estar ahogados haciendo trámites y papeles totalmente inútiles porque alguien ha decidido que tiene que haber más control. En una comunidad que normalmente suele ser bastante cuidadosa con el dinero, por lo menos en España. Bueno, pues ahora que ya sabemos alguna cosita más personal de ti, Raúl, vamos a entrar en materia.
Cuéntale a la audiencia, Raúl, a qué te dedicas exactamente en la Universidad de Valladolid, porque yo sé que formas parte del Instituto de Procesos Sostenibles, que además aparece frecuentemente vinculado pues, a iniciativas de economía circular y valorización de residuos y biotecnologías ambientales. Cuéntanos, ¿qué hacéis ahí? Sí, pues hacemos labor como en todo centro universitario. La universidad es un centro docente, pero también investigador. Y realmente un profesor tiene que dedicar su tiempo a enseñar a los alumnos y el resto del tiempo, que normalmente suele ser bastante, hacer investigación. En mi caso es en el área de tecnologías del medio ambiente. Globalmente sería valorización de la contaminación, muy centrado en aguas residuales y sobre todo en valorización de gases, ¿no? Tratamiento de olores, mitigación de olores, transformación de biogás a biometano, bioconversión, captura de CO2 a productos de valor, recuperación de nutrientes y recursos de aguas residuales. Es una investigación más tecnológica utilizando soluciones basadas en la naturaleza, en biotecnologías. Y Raúl, ¿tú nos puedes contar en qué proyecto estáis trabajando ahora actualmente? ¿Uno o dos proyectos? Pues tenemos bastantes. Afortunadamente, nos ha ido bien a nivel de financiación europea y ejemplos, por ejemplo, de 2 sectores, ¿no? Nosotros quizás con una prensa diferente, ¿no? Tenemos un proyecto que hemos empezado, Manu Refinery, y es un proyecto centrado en valorizar y mitigar el impacto de las granjas de cerdos, de vacuno, de pollos. Y se centra en desarrollar tecnologías para recuperar el amonio y eliminar malos olores de la atmósfera de las granjas, el purín, digerirlo anaeróbicamente, producir biogás. Con el biogás no utilizarlo para producir electricidad o biometano, sino convertirlo en proteína microbiana que después se puede volver a meter en la granja como ingrediente para alimentación, extraer el nitrógeno y el fósforo para producir fertilizantes, con el agua restante generar pasto y esa hierba exprimirla, hidrolizarla y producir ácido caproico que se utiliza para mejorar el bienestar animal. Y la fracción sólida, gasificarla, transformarla en gas de síntesis y es a su vez en proteína microbiana. Es un proyecto creo que son 22 socios a nivel europeo, 7,5 millones de financiación, y es un proyecto pilote, a escala piloto. Son tecnologías que hemos validado diferentes grupos de investigación a nivel europeo y después hemos buscado socios industriales. Básicamente el 70% del proyecto son socios industriales que van a validar a escala piloto en granjas en Rumanía, en Eslovenia. Aquí en España vamos a hacerlo en una granja de Agrocesa en Zamora y esto sería, básicamente es la validación en 3 países diferentes de tecnologías para mitigar el impacto de las granjas y recuperar prácticamente todos los recursos, nutrientes que salen de una granja, intentando también pensar en devolver parte de esos recursos al campo o directamente a la granja. Y otro proyecto que tenemos también es un sector con mejor prensa, que es el sector de la cerveza. Pues estamos trabajando eh, con Mao, es un proyecto, el proyecto Cheers, coordinado por Mao, donde a partir de los efluentes de la industria cervecera, que normalmente, ¿sabes? Pues son efluentes mucho más nobles, con más valor, intentar todavía darles más valor, producir proteína, producir ectoína para cosméticos, también utilizando el metano del biogás de las aguas residuales para producir productos que tienen muy alto valor en el mercado, también con un proceso que hemos escalado eh, ante escala laboratorio a escala piloto. La verdad es que en Gas Renovable conocemos el proyecto CHIRS. Creo que entrevistamos a Ana Fernández.
Que Sí, qué sí, sí, genia, ¿no? sí, 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 que vino a contarnos, sobre el proyecto. Sí, una pasada, Muy una interesante, sí, maravilla. sí, Sí, es un sí, proyecto, sí. además los socios son muy buenos, muy comprometidos y las plantas piloto que se están haciendo, hay una empresa española que está ahí metida, Sispro Automation, y son espectaculares, la verdad. Esperemos eso. Ahora estamos arrancando las plantas piloto y esperamos obtener pues muy buenos resultados el año y medio que nos queda de proyecto. ¿Y estos proyectos, los podemos ver en vuestra página web? ¿Se pueden ver en algún sitio? Porque es Sí, impresionante. sí, existen páginas de los proyectos en sí. El Manu Refinery tiene su página, Cheers tiene su página, pero digamos que los pilotos los estamos arrancando ahora. A partir de enero, yo creo que a partir de enero las páginas web de Cheers va a tener ya información no confidencial muy interesante. Manu Refinery estamos todavía en la etapa de construcción. O sea, Manu Refinery va como 6 meses por detrás, pero también va a dar resultados muy interesantes. Pero desde la universidad, desde vuestro instituto, ¿no podríamos acceder a ellos? Sí, contando con los coordinadores, pero sí que podríamos pasaros la información que preciséis. Ahí no habría, creo que no hay problema. Es que me parecen muy, muy interesantes y si pudiéramos poner para quien esté interesado algún enlace donde pudiera obtener información, sería estupendo. Vale, sí que puedo pasarte por lo menos las direcciones de las páginas web de Cheers y de Man Refinery, te Vale, las podría genial. pasar sin Pues problemas. sí, te lo agradezco, muy bien. Vale, pues seguimos. Venga, que yo creo que ya vamos calentando motores, Raúl. ¿Qué hace que el biogás sea una de las piezas clave, en la transición energética hacia la descarbonización? Sí, pues esa pregunta es sencilla, ¿no? Al final, el mundo actual es un gran consumidor de electricidad y parte de esa electricidad viene del gas natural, ¿no? Un combustible que se ha ido imponiendo por su eh, por ser un combustible más limpio que el carbón, que el petróleo, y el problema del gas natural es que tiene un origen fósil. Estratégicamente no tenemos en Europa prácticamente nada de gas natural, y el emplear un metano que viene de residuos que de todas formas se están generando, pues lo tiene todo, ¿no? Ahorras, evitas comprar gas natural fuera de España, de Europa. Ese gas natural no genera CO2 que lo has sacado, lo has extraído del subsuelo, sino que es un CO2 que viene, sí, es un metano que viene de unos residuos que de otra forma estarían liberando metano, CO2 de forma descontrolada. Al final, cuando piensas en producir biogás de unos residuos que no se están utilizando, lo que estás haciendo es evitar que esos residuos en condiciones anaerobias descontroladas emitan metano de una forma descontrolada. Y tú en un proceso de gestión aerobia lo tienes todo centralizado, hermético, y al final lo que haces es extraer un gas que sustituye al gas natural, y al mismo tiempo estás evitando la contaminación ¿sabes?, por gases de efecto invernadero que se producirían si no produjeses el biogás o si tratases los residuos con procesos aerobios, que al final dependes de una electricidad que no es de origen renovable todavía. O sea, donde lo quieras ver, son múltiples ventajas desde el punto de vista de descarbonización. Porque, Raúl, 8.000 y pico millones de seres humanos en el planeta generamos una cantidad de residuos y no sé el adjetivo que me viene, inmensa, No, inconmensurable. sí, O es sea, descomunal. Sí, al final no tenemos que ser hipócritas, ¿no? El estilo de vida, aquel que escribe podcast, escribe mensajes, está utilizando un ordenador que tiene un impacto ambiental brutal, ¿sabes? Aquel que se desplaza en coche a ver a su familia, pues tiene un impacto ambiental brutal. Hay que ser conscientes de que nuestra vida, nuestros hábitos generan impacto ambiental, y centrar muchas veces todo tu odio en una tecnología que tiene ventajas de por sí me parece que es bastante hipócrita, la verdad. entonces, claro, tenemos que encontrar maneras de cómo valorizar todos esos residuos, cada uno en su, bueno, pues algunos residuos son orgánicos, otros son inorgánicos, pero tenemos que encontrar la manera de, porque yo tengo muy claro que reducirlos
la gente no está muy dispuesta a dejar de consumir ni a frenar el consumo, porque No, el ser humano es vago por naturaleza y es muy difícil, lo vemos aquí con la implantación de la recogida selectiva, que la gente le cuesta mucho meter un cubo de basura adicional en su casa, le cuesta levantar, moverse 2 metros para tirar y al final o sea, los residuos tienen que generar valor, hay que educar a la población y luego también hay que evitar que los residuos que antes iban a vertedero o que generaban un gasto a las empresas, recuperar el valor y transformarlos en nutrientes a través del digestato o transformarlos en gas natural renovable. Al final es que si lo piensas, ¿no? Todos los residuos que antes simplemente se llevaba un gestor autorizado y generaban contaminación o por el tratamiento que tenían, llevarlos a digestión anaerobia es generar recurso y disminuir los costes a las industrias que generan esos residuos de origen orgánico. Raúl, yo siempre digo que la R que más se está costando de integrar, de las 9 de la economía circular, es la de reducir. A una persona le dices, apriétate el cinturón, no gastes tanto en esto, no hagas esto, no generes tanto de lo otro y no consigues nada. Entonces, No, es no, porque te va a decir misión que imposible. pues sí, porque todo el mundo cree que tiene libertad, pero todos tenemos una responsabilidad para no destruir el planeta, ¿no? O sea, no por el hecho ¿sabes? De que la gestión de residuos cueste poco o de que la comida pues cueste poco en comparación con lo que uno gana, pues eso no te da derecho a desperdiciar. Así que no nos queda otra que, como mínimo, lo que son los residuos, pues valorizarlos de la manera pues más eficaz y eficiente posible. No nos queda otra. Sí, al final eso, o sea, al final lo que se trata es de conseguir un recurso que de hecho al final pues va a repercutir en los individuos que generan estos residuos o las empresas que generan estos residuos y va a repercutir de forma positiva, porque muchas veces la reducción, pues hay un momento que no es posible. En las empresas técnicamente no es posible evitar determinados rechazos y en las casas pues es difícil muchas veces el evitar el desperdiciar alimentos, desperdiciar comida. Aprendiendo de la naturaleza, que decimos siempre que en ella no existe la basura ni el desperdicio, ella lo aprovecha todo, pues vamos a tener que aprender mucho de ella. Sí, no, sí, al final me refiero, el proceso de digestión anaerobia es precisamente un proceso que viene de la naturaleza. Lo único que ha hecho el ser humano es intensificarlo. Lo ha copiado y lo ha adaptado a sus necesidades. Exactamente. Ujú. Bueno, pues sigamos, Raúl. En estas 2 décadas que llevas, trabajando e investigando, ¿cómo ha cambiado la percepción sobre el biogás y los digestatos en la comunidad científica? Sí, el biogás ese estuvo de hecho la digestión anaerobia en sí, ¿no? Que es la que genera el biogás y el digestato, al principio era una tecnología para reducir volumen de residuos para pagar menos en la gestión. Después se vio como una fuente de electricidad renovable, ¿no? Produces un biogás, lo quemas, genera electricidad, no tengo que comprar gas natural. Y en los últimos años sí que se está viendo un interés en maximizar el aprovechamiento del biogás, llevarlo a biometano. Y nosotros de la comunidad científica estamos intentando exprimir el valor del biogás al máximo, no solamente utilizarlo para producir electricidad, que en cierto modo las energías renovables, la eólica o la solar, son mucho más eficientes que la producción de electricidad a partir del biogás en planta. Intentar que ese metano, utilizarlo como sustrato para producir productos de alto valor añadido, incluso el CO2 del biogás, intentar también utilizarlo como sustrato, de forma que al final no liberamos los residuos, se transforman en biogás y el biogás se transforma en productos de muy alto valor añadido. Y Y el digest y el sí, diges y en la parte del digestato, al final hay tecnologías, se está investigando bastante para recuperar de forma selectiva nitrógeno, hay ya tecnologías de stripping de amonio, tecnologías de recuperación de fósforo para intentar disminuir la carga de nutrientes de estas aguas que son unas aguas de muy alta carga, mientras que luego la fracción sólida es más sencilla gestionarla, compostarla y utilizarla de una forma más segura
como fertilizante. Al fin y al cabo, también nos digo que no tenemos gas natural, tampoco somos Europa, no es un país productor de fertilizante, los tenemos que importar de otros países, y si no tiene sentido el estar destruyendo nutrientes en plantas de nitrificación, desnitrificación, por ejemplo, en el caso de las granjas, y luego estar comprando fertilizantes químicos, que esos también generan una gran contaminación en acuífero, porque muchas veces la dosificación en los campos no se hace de una forma perfectamente optimizada. Los agricultores lo hacen con el conocimiento que tienen, y muchas veces pues se cometen errores y se contamina de una forma que no se, sabes, que pues de forma inconsciente. Y, y utilizar digestatos, pues básicamente es ahorrarte miles de euros al año utilizando un fertilizante que además tiene una materia orgánica que los suelos, por lo menos de España, necesitan gran parte. Raúl, desde luego las ventajas han quedado claras, no solo en este podcast y gracias a ti, sino que en otras entrevistas que he hecho, las bondades del digestato, desde luego, han quedado clarísimas. ¿Podríamos ponerle alguna pega? Es decir, ¿qué limitaciones o incluso inconvenientes podría llegar a tener el digestato en alguna situación? Em, es que en realidad, si el digestato lo gestionas de una forma controlada en plantas gestionadas por empresas profesionales, al final tú tienes un control, evitas que, sabes, que los purines se viertan en las mismas zonas simplemente por no llevar la cuba 30, 40 kilómetros más allá, que te genera un coste importante, ¿no? Al fin, el tener los digestatos en una planta centralizada te permite controlar la dosificación. Al final, el que se lo va a llevar es porque realmente lo necesita. Y en Eh, cuanto sí, en cuanto a desventajas, por ejemplo, ¿sabes? Realmente tiene más ventajas que el uso convencional de los purines sin tratar anaeróbicamente. Es que esto te lo pregunto, Raúl, porque en estos días he leído con esto de la fiebre porcina africana, pues bueno, se ha empezado a meter con el biogás, con las plantas de biogás, diciendo que son un peligro porque pueden llegar a transmitir y a potenciar este tipo de virus y de cosas. Pero claro, yo entiendo que se refieren a una planta de biogás que funcione de manera ineficaz, que no esté realizando el proceso de digestión anaerobia correctamente, por lo cual el digestato que saldría de ella, pues sería de mala calidad o incluso peligroso. Entiendo que esto sería así, porque Sí. si se siguen todas las medidas técnicas y medioambientales y de seguridad establecidas, el digestato que sale es, es, es inocuo para la salud. Sí, Entiendo, entiendo. digamos, los procesos de gestión anaerobia son procesos a temperatura, 37 grados, 55 grados, idea con altos tiempos de residencia, 30 días, 40 días muchas veces, y eso conlleva un proceso de higienización natural. Luego, aparte, existen tecnologías como la explosión térmica. Aquí en España hay empresas, hay una funda en Valladolid, T4 Plus, que consigue una higienización total de los digestatos. O sea, que es tecnología, hay el proceso de gestión aerobia, de hecho, minimizaría ¿sabes? La dispersión de virus en comparación ¿sabes? Con la dispersión de purines sin tratamiento. O sea, que al final en la digestión aerobia puede ser una barrera para contener cualquier tipo de virus. Cuando los estudios que hubo durante la pandemia del COVID, pues al final demostraban que los procesos de digestión aerobia eran eficientes eliminando el SARS-CoV-2. Mm. Y bueno, Raúl, entiendo que además, por ejemplo, una planta que utilice materia orgánica desechada animal, ¿cómo Mm. pasteurizarán la carne, por decirlo así, la materia orgánica. Es decir, que existen muchísimos controles de sanitarios, ¿no? Y medioambientales.
Ujú. Sí, en la parte de en la parte Sandach sí que obligan, yo hasta donde sé, sí que hay una pasteurización previa y muchos, digestores anaerobios, para emplear el digestato en suelos exigen una higienización, dependiendo de la temperatura. O sea, sí que hay normativas, ahora mismo a nivel europeo y español que, ¿sabes?, que requieren una higienización de los digestatos antes de utilizarlos en campo, con lo cual eso todavía previene más, la dispersión de cualquier, epidemia. Claro, es que necesitaba tratar este tema contigo porque, bueno, esto ha sido hoy, antes de ayer, con todo esto que está pasando, pues sé que puede generar cierta alarma social. Y bueno, aprovechando que tú eres un experto en digestato y en digestión anaerobia, digo, pues bueno, se lo voy a preguntar a Raúl y aclaramos un poco el tema. Vale, pues seguimos. Desde un punto de vista ambiental, Raúl, ¿cómo ayuda la producción de biogás a mitigar emisiones de gases de efecto invernadero? Ahora vamos a hablar de medio ambiente. Sí, al final es darle un sistema de gestión que evita las emisiones descontroladas de CO2 o de metano. Si los residuos orgánicos se llevan a vertedero, en un vertedero, abierto, esa materia orgánica entra en putrefacción, por limitación de oxígenos y empieza a generar, primero malos olores, que en las plantas de digestión aerobia no se generarían que la digestión está controlada y, se evitaría la liberación de CO2 y metano descontrolada, porque al final, como una digestión anaerobia básicamente es una olla cerrada, en el que el biogás tiene una sola salida, ¿no? Que es la tubería que va, pues, a motor, a caldera, a la planta de upgrading. ¿Hola? Sí, 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 estaba sí, Sí, ha sido, no, sí, sí, sí. no, que Sí, pensaba que se pero había sí, cortado. pues no, 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 básicamente Sí, es sí, sí. la es evitar la descomposición descontrolada de los residuos, evita la liberación de gases de efecto invernadero de forma descontrolada. Tú en un proceso de gestión aerobia lo que haces es controlar esa descomposición y el gas canalizarlo y valorizarlo, en lugar de liberarlo a la atmósfera. De hecho, Raúl, se suele leer que una de las industrias que más metano liberan a la atmósfera es la ganadería. La ganadería, Es incluso la agricultura. Así que sí que estamos hablando bueno, al valorizar los residuos, incluso eliminar la posibilidad de soltar los purines por ahí, por los campos, pues se está ahorrando un montón de emisiones. Sí, hombre, al final el liberar purines que se descomponen, de forma, o sea, la fracción biodegradable, que eso puede ser un 40-50%, se descompone y libera CO2. Si liberas el purín, si viertes el purín directamente al campo, si viertes el digestato, ya te evitas esas emisiones de CO2, porque esa materia biodegradable, se ha transformado en metano y CO2. Bueno, vamos En a el ver. digestor, sí, en el digestor anaerobio. Sí, estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta de tuerca al tema de la economía circular y la bioeconomía, Raúl, porque es un tema que está muy de actualidad y se va a hablar mucho, mucho largo y tendido sobre ella. ¿Cómo encaja el biogás en el desarrollo de una economía circular, ¿vale? Especialmente en zonas rurales, agrícolas y ganaderas, porque ya sé que se pueden valorizar residuos en zonas urbanas, pero nos vamos a centrar en lo rural, ¿vale? En el campo. Claro, al final yo asumiría que en las zonas rurales en España es muy difícil que se creen, un Silicon Valley tecnológico. Al final las actividades van a estar ligadas al sector primario. Entonces, al final las actividades ¿sabes?, de gestión de residuos, valorización de residuos, pueden aportar, ¿no? Crear nuevas cadenas de valor, incluso más allá, con la investigación que se está realizando, puede ir más allá de producir fertilizantes a partir de los digestatos o producir, biometano, que ahora mismo es hasta donde están llegando las plantas, ¿no? Que está muy bien, porque es generar, biofertilizantes, generar, un gas natural renovable que sustituye, como hemos dicho, ¿no?, al gas natural, que sustituye a fertilizantes químicos, y esas plantas, pues, al final van a dar trabajo
a la gente del pueblo. Yo sé, en este tema soy consciente, ¿no? De que hay mucha controversia, hay mucho miedo en los pueblos y muchas veces o sea, cuando eh, defiendes que la tecnología de digestión anaerobia bien gestionada con sistemas de control de olores, con sistema de gestión adecuada de digestatos, es una tecnología madura y segura, te pueden decir, pues que lo pongan en tu pueblo. Y yo da la casualidad de que la primera planta de digestión anaerobia piloto que sigue estando funcionando es en Almazán, que es mi pueblo. O sea que yo desde que yo nací ya, no nací, pero en mi adolescencia se instaló una planta de digestión aerobia en Almazán, que gran parte de la población de Almazán ni es consciente de que estaba ahí. O sea que es bastante curiosa en esa parte de la historia. Bueno, Raúl, y no nos olvidemos de los subproductos derivados, porque te preguntaba por bioeconomía y me acabas de citar un super megaproyecto que es el CHIS, que va mucho más allá de producir biogás biometano. Proteína para o sea, las larvas, ¿vale? Así, Proteína animal. ¿Cómo se llama? Ocitocin. Es que tiene un nombre un poco raro. Lo de la sí, cosmética. la ectoína para Eso, uy, producir, vale, sí. correcto. Y muchas más cosas, ¿eh? Para bebidas proteicas, es decir, va más allá del biogás biometano, no solo Sí, se tiene un gas. el metano y el CO2, de hecho, pueden valorizarse más allá del biometano, no más allá de la energía y del calor. La digestión aerobia es un proceso que convierte la materia orgánica disuelta o en sólida en un gas y ese gas después se puede transformar, ¿eh? Hay un carbono y una energía en el metano también que los microorganismos pueden utilizar para generar incluso procesos catalíticos para generar productos de valor. Podemos generar metanol para aviación, para combustible de aviación a partir del CO2 de la digestión aerobia, por ejemplo. Y siguiendo el hilo entre bioeconomía y desarrollo rural, estamos en la misma pregunta todavía. No sé si conoces el biopolígono de Alcarràs Bioproductors en Lleida. No, no, ese no lo ¿No? conozco. Vale, Ujú. pues yo luego te pasaré la info. Mira, es el primer biopolígono de nuestro país, ¿vale? En Europa hay algunos más, no muchos, pero hay alguno más. Es el primer biopolígono y se trata, pues, como los polígonos industriales que hay por aquí, por las zonas urbanas colindantes, pero es como un polígono en entornos rurales donde lo que se potencia es la economía circular y la bioeconomía. Y Interesante, sí. es una Suena maravilla. así. Ellos son una SAT, una cooperativa de 150 familias, ganaderas que se han unido. Primero tenían una planta de compostaje, ¿vale? Que obtenían de sus purines, del estiércol. Se han hecho una planta de biogás, claro, era el paso Ujú. siguiente, por sentido común, pero no contentos con esto, van más allá y están creando, un par de empresas basadas en bioeconomía, ¿vale? Y están abiertos, bueno, a empresas que quieran instalarse allí, en su bueno, están creando, pues eso, instalaciones, ¿vale? Sí, Para que las empresas sí, 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 un un ecosistema, ecosistema para industrial eso es, basado en residuos. Sí. eso es, para que, cualquier empresa pueda allí instalarse o colaborar con ellos. Bueno, te digo, Raúl, es más, cuando los Mm. visitamos hace un mes o así, estaban ansiosos porque las universidades y los centros tecnológicos colaborasen con ellos. Pero Sí, sí, ansiosos sí. me decían: "Es que abrimos nuestras puertas a investigadores, a estudiantes o a Sí, sí, tecnólogos sí. que estén ya activos, que por favor vengan aquí a hacer sus investigaciones porque ellos están encantados". Y la verdad es que el proyecto es magnífico, Raúl. Ojalá se extienda por otras partes de España, porque está Sí, sería, aportando pues u sí. un valor al territorio. O sea, ellos, su única finalidad es toda la materia orgánica desechada del territorio, en este caso está en Sí. Alcarrás, pues bueno, de los municipios colindantes en Lleida, valorizarla, Sí, valorizarla. Sí, 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 centralizarlo, controlarlo, intentar, porque muchas sí. veces la economía de escala pues hace que los procesos empiecen a ser rentables y más eficientes, ¿no? Y al final el centralizar, el controlar y el abrir las puertas a investigaciones que pueden ir más allá de los bioproductos que se utilizan, pues al final generas un ecosistema que fija empleo, ¿no? Y evita
que la España vacía después se quede más vacía todavía. Exacto, porque es un proyecto liderado por familias de allí, del propio territorio, del propio pueblo y municipios colindantes. En fin, son granjas, ¿vale? Son ganaderos que se han tenido que unir, bueno, pues para asegurar su supervivencia, porque la verdad es que todo eran problemas, problemas, y al final, bueno, se han unido y ahí echándole narices y coraje, y bueno, se han metido en un super mega proyecto que la verdad vale la pena. Visibilizar y apoyar. Bueno, luego te pasaré la información, También sí, muchas gracias. que lo vas a disfrutar. Pues Mm. seguimos. Ahora vamos a hablar de retos. Venga, que hay muchos. Hay retos técnicos, hay retos regulatorios, hay retos de percepción social que deben abordarse, ¿vale? Para que el biogás y el uso de digestatos pues cojan impulso en España. ¿Cuáles son, según tu visión? Sí, hombre, el reto de percepción social se tiene que abordar a través de una mejor comunicación, ¿no? Explicar lo que es la digestión anaerobia, explicar las medidas que hay para mitigar olores, ¿sabes? Explicar muy bien qué se hace con los digestatos, que no va a generar contaminación en acuíferos, porque las cosas se van a hacer bien y porque la administración pública pues va a estar velando porque las cosas se hagan bien, y cuando la gente vea que huele menos y cuando los residuos y los purines se los gestiona una planta centralizada que de la forma anterior que se hacían, simplemente verter, almacenar en una balsa abierta o estar que cada uno vierta los purines cuando y donde quiere, cuando se vea que globalmente el impacto odorífero es menor con una planta de gestión anaerobia que sin ella, cuando se vea que la gente, los hijos de la gente del pueblo, pues pueden trabajar ahí, que se genera en los pueblos, según genera actividad industrial de mantenimiento en los pueblos, cuando se vea que, sabes que a los ganaderos también tienen unas ventajas, porque básicamente les sacan los purines o les facilita el día a día, porque los ganaderos andan también andan muy apretados, ¿no? En costes. Y cuando se vea que aquello pues tiene valor para el pueblo, pues quizás la gente lo abrace y facilite mucho más. Retos Sí. tecnológicos, la digestión anaerobia es como una fábrica como una bodega, es un proceso biotecnológico. En un sitio entran uvas y hay una fermentación, en otro entran residuos y hay otra fermentación anaerobia, en uno sale vino, en otro sale digestato y biogás, pero son tecnologías maduras. No existen retos tecnológicos en cuanto a la digestión anaerobia. En cuanto a la extracción selectiva de nutrientes de nitrógeno y fósforo, todavía hay que trabajar un poquito más, no tanto en el empleo directo de los digestatos en la tierra, porque eso es realmente es aportar carbono, nitrógeno y fósforo. eh, y retos científicos en valorización del CO2, quizás, que es la fracción del biogás que hasta ahora se ha aprovechado menos, intentar generar valor de ese CO2, ¿no? Utilizar ese CO2 para producir microalgas que generan proteína microbiana, que generan alimento para acuicultura, generan productos de valor. Se puede hacer todavía más para tener más valor de los productos de la digestión anaerobia. Raúl, hablando de aceptación social, tú mismo acabas de comentar que desde que eras adolescente has convivido con una planta de biogás. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues Cómo? lo descubres muchos años después de que esté. Yo realmente no recuerdo, pero creo que igual de subir, la planta se abrió en el 92 y yo igual quizás fui consciente de que había una planta de biogás igual 15 años después, para que te hagas una idea. Vamos, que Muchas no te veces, molestó, no ¿sabes? te molestó en Eh, absoluto. no, para nada, para nada, no hubo, ¿sabes? No, la gente no era ni consciente, ni había malos olores generados, ni, de hecho, había una fuente donde todo el mundo iba a tomar agua, la fuente del Pradejón, y la gente ha seguido tomando. Si las cosas se hacen bien, no tiene que haber problemas. Y eso que es de las antiguas, que siempre achacamos Sí, los errores a las sí, antiguas.
Sí, no, no, sí, sí, esta planta además ha pasado por muchas manos, la han renovado varias veces, pero vamos, yo sí estoy convencido que en el año, ahora igual la gente sabe que hay una planta de biogás, la llaman la planta de los purines, pero nadie sabe que es una planta de biogás y biometano, y si tú hace 5 años preguntas a mis paisanos de Almazán, seguramente muy poca gente te hubiese dicho que es una planta de gestión aerobia para producir biometano, y que ya la tenían desde el año 92. Claro. Sí, sí, la gente mucha desconoce que plantas de biogás llevamos muchas décadas, conviviendo con ellas. En las depuradoras, en las EDARs, pues, Sí, ya hay y plantas de biogás, claro. y en países de referencia, que la gente cuando oye Alemania y ve sello de calidad, Dinamarca, ahí hay en Alemania hay más de 10.000 digestores anaerobios. Entonces, no puede ser que te compres, que te fíes de un coche alemán, pero no te fíes de la tecnología anaerobia que los alemanes la llevan implementando desde hace mucho. Francia ha hecho una Claro. apuesta de país hace 5 o 6 años y lo mismo, no te fías de los Renault, de los Citroën, pero también te puedes fiar de las plantas de digestión anaerobia, que ellos también las están implementando ahora y a un ritmo enorme. Claro. Y, Raúl, ¿qué tipo de residuos, consideras más prometedores, ¿vale? Para la producción de biogás en un contexto mediterráneo europeo, ¿vale? En lo que nos toca a nosotros. Pueden ser residuos Sí, agrícolas, purines, urbanos hombre, u ahora otro mismo, o tipo. sea, lo dices, la producción de biogás a partir de lodos de depuradora, de basuras de residuo orgánico urbano, de fracción selectiva. Todo eso ya es una tendencia, es una realidad ahora mismo. eh, donde hay que centrarse es en aquellos residuos que no se estaban aprovechando, cuya energía se estaba desperdiciando, llevarlos a digestores, purines, residuos agroalimentarios, todo eso que tiene una enorme energía, ¿no? Que ha sido fijada químicamente a través de la fotosíntesis. Todos esos residuos, se trata de recogerlos, de producir biogás, de recuperar los nutrientes y de devolverlos al campo de una forma controlada. Muy bien, nos me ha quedado claro. ¿Y qué papel puede y debe jugar la investigación universitaria, Raúl, en este área que te Hombre, toca a ti, en el desarrollo de la bioeconomía y, bueno, incluyendo el biogás? Pues cuando hay un boom en el sector, lo que hace falta es profesionales que sepan operar las plantas, que entiendan los procesos. Y ahí la universidad y también las administraciones públicas tenemos que estar ahí, tenemos que educar a los futuros operarios para que las plantas se operen bien y para que no generen problemas. Ese es el punto número uno, ¿no? El generar ingenieros que sean capaces de caracterizar los residuos, de operar la planta, de maximizar la producción de biogás, de maximizar la calidad del digestato y garantizar que cumple con la legislación. Y luego, por otro lado, como he mencionado, valorizar todas aquellas fracciones que son menos valorizables, como el dióxido de carbono, o incluso utilizar el metano para otros fines que no sea producir biometano, sino producir compuestos de alto valor que generarían todavía pues, más valor, ¿no? en el territorio. Pues son todavía retos de investigación que podemos abordar. Y Raúl, ¿tú cómo dirías que está España a ese nivel? Te lo comento porque acabo de conocer 2 casos de jóvenes universitarios que, ya en la universidad, han explorado y han desarrollado proyectos, con éxitos, ¿vale? Con resultados exitosos, tal que así que ya tienen una empresa o se les ha, digamos, ayudado, una spin-off se llama, ¿no? Cuando una empresa privada, o sea, todo en materia de biogás y biometano. Uno es nanotecnología, ¿vale? Mm, Pero en fin, los 2 son para mejorar la producción de biogás. mm, Uno es nanotecnología y el otro, la verdad es que me faltan datos, mm, detalles para hablar, pero sí, es un producto, ¿vale? Unos polvos que lo echas en el biodigestor y hacen que produzcan más biogás. Es decir, sí, todos mm. jóvenes universitarios. ¿Cómo ves la calidad de la educación universitaria en este campo? Bien, yo en el caso particular que conozco, sí que trabajamos con empresas, por ejemplo, de gente también nacida de spin-off de universidad, que están produciendo catalizadores no químicos, catalizadores a base de residuos, por ejemplo, de aceite de oliva,
o sea, para mejorar el proceso de gestión aerobia. Hay empresas en Alicante, en Extremadura, y en el caso particular de Valladolid, un estudiante de doctorado de mi grupo, José Estrada, un chaval excepcional, y un amigo también excepcional, Alex Colci, que salieron de nuestro departamento, de nuestro instituto, tienen una empresa, Trovant, que es de plantas de purificación de biogás a biometano. Y también ellos montaron la empresa hace 5 años, y con esfuerzo y con una buena base técnica que adquirieron durante el doctorado, pues han montado su empresa y están en el proceso de escalado y de venta ya de la tecnología, generando empleo en Castilla y León, ¿no? Porque aparte ellos han contratado a 3 o 4 ingenieros químicos de la Universidad de Valladolid para seguir diseñando y construyendo plantas. O sea que en España hay mucho talento, hay tecnología cada vez más, eficiente para que cada vez bueno, pues desarrollemos, mejores plantas, ¿no?, de biogás y de Sí, sí, sí. biometano. Al final, el desarrollo del sector del biogás va a tener un efecto tractor a nivel de desarrollo tecnológico muy importante. Y una pregunta que se me está ocurriendo derivada de todo esto que estamos hablando. ¿Esto puede tocar techo en algún momento? Quiero decir, ¿tú cómo piensas que será, vale, basándote en tus investigaciones, el biogás y su cadena de valor dentro de 10, 20 o 30 años en España? Hombre, al final el techo viene determinado por la cantidad de materia orgánica que puede generar el país, ¿no? De residuos, principalmente de residuos. Sí. Al final la materia orgánica que se genera, que está también en cierto modo directamente proporcional a la población y a la exportación, pues al final el bio es un balance de materia. Tengo tanta materia orgánica residual que puedo convertir en metano. En el momento en que ya no hay más materia orgánica, todo se ha gestionado, pues conseguiríamos reducir mucho las emisiones de efecto invernadero por la descomposición descontrolada, y lo que haríamos es pues tener un número muy alto de plantas recuperando energía y recuperando nutrientes. Y al final pues importaríamos menos gas natural, importaríamos menos fertilizantes químicos. Concluyendo que mientras sigamos generando tantísimos desechos, ¿vale? Por nuestra actividad humana, industrial, económica y empresarial, bueno, pues va a haber biogás y biometano para largo. Exacto, sí. Al final es una fuente renovable. Todos los años se generan residuos, todos los años se generan nutrientes de bajo coste, todos los años se generará gas natural renovable. Muy bien. Raúl, si tuvieras que resumir en 3 ideas por qué invertir y confiar en el biogás y en los digestatos, ¿cuáles serían tres? Las tres principales. Mm. Bueno, la primera es que es una tecnología madura, basada en la naturaleza. La segunda es que desde el punto de vista medioambiental, tiene un doble beneficio: el evitar la contaminación por una mala gestión, y el evitar la contaminación por dejar de comprar fertilizantes químicos o gas natural. Y esas serían principalmente las dos, y la tercera sería la generación de nuevas cadenas de valor, fijación de empleo, sobre todo en zonas rurales, que es donde tenemos un problema en España. Me vale, te compro las tres. Vale. Las tres principales. Bueno, pues Raúl, ya estamos llegando al final de la entrevista, al final del podcast, y te voy a hacer la pregunta con la que cerramos siempre nuestro espacio. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar a la población? A los oyentes que nos estén escuchando, que no pertenecen a este sector y que no tienen nada que ver con él, a mi vecina, la del quinto, ¿qué mensaje te Sí, gustaría trasladarle? sí, yo creo que sería un mensaje en el que recomendaría que toda la energía que se pone en obstaculizar una tecnología que tiene un proceso que tiene muchas ventajas económicas y ambientales, toda esa energía se centre en cooperar y en presionar a las administraciones públicas y a las empresas que lo van a instalar para que las cosas se hagan bien. Si las cosas se hacen bien, si las plantas están bien diseñadas y bien operadas,
los beneficios son mayores que los posibles perjuicios. Y luego hay un montón de perjuicios indirectos de los que no somos conscientes, pero que cuando los residuos se gestionen de una forma controlada, desaparecerán los problemas de malos olores y desaparecerá muchas veces la contaminación de acuíferos y las cosas se han dejado de verter de una forma descontrolada a un modelo en el que todo está mucho más controlado y la administración pública son garantes de que no hay emisiones de olores, no hay emisiones de digestato. Pues con estas palabras, con este mensaje de Raúl dirigido a la población, ponemos el punto final a la entrevista de hoy. Gracias, Raúl, por haber compartido con todos nosotros ese valioso conocimiento procedente de años de investigación y trabajo. Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Un La saludo. verdad es que, Raúl, investigadores como tú y tu equipo hacéis posible pues, una economía más circular, más eficiente y más sostenible desde los laboratorios y los centros tecnológicos, que la transición energética también se construye desde ellos, desde la Sí, sí, ciencia. también, Claro que sí, sí. también eso, yo creo que la gente tiene que ser consciente también de que la investigación se hace con dinero público, con impuestos y que nosotros estamos básicamente aprovechando toda esa oportunidad que nos dan las administraciones públicas y los ciudadanos para que nuestro trabajo revierta en un beneficio para los ciudadanos a través de desarrollos tecnológicos. Eso también es Así importante que la gente lo sepa. así es, ciencia que transforma residuos en oportunidades y problemas Sí, ambientales en soluciones circulares. Pues muchas gracias, Raúl. Lo dicho, ha sido un placer conversar contigo. Un abrazo y nos vemos pronto. perfecto, muchísimas Sé que gracias. nos vamos a ver muy pronto. Está bien, alguna vez sí nos conoceremos, ahora ya por lo menos nos hemos puesto voz. Sí, bueno, antes de lo que tú te imaginas. Nos vamos a ver. Vale, muy Un bien, saludo y hasta un saludo. pronto. Hasta luego, hasta luego. Y gracias a ti que nos estás escuchando, claro que sí. Te animo a suscribirte a nuestra newsletter, nuestro canal de YouTube y Spotify. Hasta el próximo episodio. Un saludo y feliz día.